Buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de los temas de estática 1. ¿Qué podemos hablar nosotros de la estática 1? Como su mismo nombre lo dice, ¿no? Estático, no tiene movimiento, está en un solo lugar. Pero a la vez vamos a buscarle una definición, ¿no? En sí, la estática, ¿no?, estudia a los cuerpos que se encuentran en estado de equilibrio, en estado de reposo. O sea, vamos a suponer, si yo tengo un libro, ¿no?, en este caso tengo el libro de ciencia física, si yo lo coloco, en este caso, sobre la palma de mi mano, normalmente nosotros podemos apreciar que está estático, ¿sí? Si lo coloco en un determinado sitio, está estático. La pizarra, por ejemplo, está colgada, está sujeta, ¿no? Está estático la pizarra. Entonces, eso significa que está en reposo. Estático significa que está en reposo, ¿no? O tiene una velocidad constante, MR, un movimiento rectilíneo uniforme. O sea, puede ser cinético. Dentro de la estática vamos a ver dos leyes de Newton. En este caso tenemos la primera ley de Newton, que nos habla acerca de del principio de inercia, ¿no? Sobre un cuerpo que actúa un sistema de fuerza, dice, cuyo efecto físico es nulo, dice, ¿no? El cuerpo permanece en equilibrio. Ese es el punto 1 de la ley de Newton. El punto 3, la tercera ley de Newton, ¿no? La tercera ley de Newton es el principio de la acción y reacción. Siempre que un cuerpo, dice, ejerce sobre otro cuerpo una fuerza de acción, el segundo actúa contra el primer cuerpo con otra fuerza igual, intensidad, pero de sentido contrario, que significa la reacción, ¿no? Acción y reacción. Nosotros vamos a suponer, tenemos de igual forma, ¿no? El mismo ejemplo, tenemos, por decir acá, la mota, acá tenemos el plumón. Si yo coloco el plumón sobre, en este caso sobre la mota, este plumón va a ejercer un peso hacia abajo, ¿sí? Y a la vez está en contacto. A este contacto que va a haber significa reacción, ¿no? Va a haber una reacción. Por ejemplo, mientras que este plumón, su peso es hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, a la vez también va a haber una reacción que va a salir de forma perpendicular hacia el objeto, en este caso que es el plumón, ¿no? Es una reacción. Cuando nosotros estamos hablando de una reacción, estamos hablando de una fuerza normal que es perpendicular hacia el objeto, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos decir nosotros? Podemos hablar de las fuerzas internas o superficiales, ¿no? Ahí tenemos la tensión. Su mismo nombre lo dice, tensión. Si tú tienes una cuerda, vamos a suponer, imagínate una cuerda, o para que lo puedan apreciar mejor, de repente una liga, ¿no? Ustedes han visto que si tú cortas la liga, ¿no?, en línea recta lo tienes, lo sujetas sobre algo y lo sueltas, ¿qué vas a ver? ¿No? Si lo sueltas el objeto, vas a ver que la liga, ¿no?, va a ceder, ¿no? Va a crear como dos fuerzas, ¿no? Va a ceder hacia arriba y va a ceder hacia abajo, ¿no? Entonces, toda tensión jala, dice, ¿no? Toda tensión trata de jalar. Sino que yo le doy el ejemplo de la liga porque la liga se aprecia mejor su desplazamiento que va a tener, ¿no? Si pones una soga y jala, como que no ves todavía, ¿no?, el efecto de desplazamiento, ¿no? Entonces también tenemos la parte de comprensión. Cuando nosotros hablamos comprensión,
todo con presión empuja, es lógico, ¿no? Si vamos a suponer que yo tengo acá un cuerpo bien pesado, demasiado pesado, y de repente acá tengo un objeto que es más débil, de repente no es tan sólido, ¿no? Y empujo, trato de empujar, ¿no? Trato de empujar. Imagínate, voy a crear una compresión, no se va a empujar, ¿no? Voy a tratar de comprimirse más, ¿no? Porque estoy aplicando el efecto fuerza acá, ¿sí? Entonces, todo compresión empuja, ¿sí? Todo compresión empuja. Cuando hablamos de rozamiento, el rozamiento es una fuerza opuesta al desplazamiento, ¿no? Es una fuerza opuesta al desplazamiento. Un ejemplo, por decir, a ver, si tenemos, por decir, en este caso, ¿no? Acá tenemos la regla, vamos a poner, observen, bien, te das cuenta de que ahí la regla, ¿no? Está soportando el peso de quién, de la mota, ¿sí? Perfecto. ¿Qué pasa si yo lo voy inclinando? La mota no resbala, ¿sí o no? Significa, cuando estos dos sujetos están en contacto, esto es rugoso, ¿no? Esto es rugoso. ¿Qué pasa? Cuando yo le doy un ángulo de inclinación, miren, se sigue manteniendo estático ahí, ¿no? No resbala. ¿Qué significa que no resbala? Que la fricción, la rugosidad que hay ahí, hace de que el objeto no se desplace. A más fricción, no va a ocurrir el desplazamiento, dependiendo el ángulo de inclinación que tenga. ¿Qué pasa si yo lo inclino más? ¿Qué pasa si yo lo inclino más? Miren, ahí la fricción que tiene hace posible, ¿no?, de que no se desplace. Miren. ¿Qué pasa si lo inclino más? A ver, miren. La fricción es una cantidad, ¿no?, fuerte, de la cual hace que no se desplace. Vamos a inclinarlo más. ¿Qué sucede? Miren. Ahí. Eso. Cuando se desplaya, ¿sí?, rompe, ¿no?, en este caso, el límite de resistencia. Por eso que ya tiende a desplazarse, ¿no? Eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir acá? A ver, fuerza de rozamiento estático, ¿no? Hay dos fuerzas de rozamiento. El estático es el que estamos comprobando que no se mueve, ¿no? Pero también hay rozamiento dinámico, cuando no se mueve. Cuando no se mueve, no significa que no hay rozamiento. O sea, si hay rozamiento también, si hay fricción también. Sí va a haber fricción. Sino que la fricción iba a ser menor, porque se está desplazando de un lugar a otro. Se está deslizando de un lugar a otro. Entonces, si está en reposo, es nulo. Si existe en este caso la fricción cinética, dice, se inicia el movimiento, a punto de iniciarse el movimiento. La fricción aquí va a ser igual a U por la normal. U es el coeficiente de fricción y N es la normal, es la fuerza perpendicular hacia el objeto. También podemos hablar sobre la ley de Hooke, que es de resorte. Cuando es resorte, dice que la fuerza es igual a K por X. K, que representa la constante de elasticidad de resorte, y X representa la deformación de resorte. En sí, el producto de los dos resulta F, pero ¿quién es F? El módulo de la fuerza, en este caso, ¿no? Tenemos acá 4 diagramas, ¿no? 1, 2, vamos a completar.
¿no? 1, 2, acá es el 3, y acá el 4, ¿no? Tenemos 4 cuerpos, ¿no? Y vamos a hallar el DCL. ¿Qué significa el DCL? El DCL significa el diagrama del cuerpo libre, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, si puedes apreciar, este objeto está sobre una mesa, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que hallar acá en el DCL, describir cuáles son las fuerzas que actúan en dicho cuerpo. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en dicho cuerpo? Por ejemplo, este bloque que tú ves ahí, ¿no? Está sobre el piso o sobre una mesa. ¿Qué podemos decir? Este bloque tiene un peso, y todo peso es hacia abajo, ¿no? Lo jala hacia abajo, ¿por qué? Por la atracción de la Tierra, ¿no? Todo peso es hacia abajo. Y recuerda que el peso es masa por gravedad. ¿Qué significa eso? Que si este cuerpo que tú ves acá, yo desarrollo acá el plano cartesiano, vamos a ver el plano cartesiano. Vamos a hacer acá el plano cartesiano. Vamos a poner el plano cartesiano para que puedan entender bien. Ahí está. Aquí es definir. Ahí está. Por ejemplo, el peso es hacia abajo. Significa que el peso va a estar concentrado en una flecha hacia abajo. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Bien. Bien. El peso es hacia abajo. O sea, este es el peso. No. Vamos a ver que el peso sea letra P. Letra P. Pero el peso nosotros sabemos que es masa por gravedad de la Tierra. ¿Qué más observamos acá? Otra fuerza es la reacción, ¿se acuerdan? La reacción es una fuerza opuesta, en este caso el bloque, pero de forma perpendicular. Significa que acaba de haber una reacción hacia aquí. Aquí va a haber una reacción. Eso significa que la reacción es hacia arriba. Entonces, significa que acá va a haber una fuerza hacia arriba, que se llama reacción, o también se puede llamar normal, reacción, no normal. Se pueden poner normal, no hay problema. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas fuerzas interactúan acá en este bloque? Dos, nada más. ¿Cuál es el peso y la normal? ¿No? O la reacción, como sea llamar. ¿No? Usted le pone normal, no hay a pensar que esta N representa la normal, la fuerza hacia arriba, y está en el normal. Esto solamente actúan dos fuerzas acá. En este bloque, si te das cuenta, está sujeta por dos cuerdas, ¿no? Está sujeta por dos cuerdas, ¿no? Pero a la vez este bloque tiene un peso que es hacia abajo, ¿sí? Pero a la vez también acá se supone que debe haber un ángulo de inclinación, ¿sí? Acá debe haber un ángulo, de inclinación. Vamos a poner que acá sea el ángulo teta y acá el ángulo beta, vamos suponiendo, ¿no? Entonces, si yo desarrollo acá el diagrama, el DCL, más conocido como DCL, ¿no? Vamos a meterlo acá abajo, ¿sí? Ahí está.
Listo. Entonces vamos a observar ahí cuáles son las fuerzas que actúan en dicho bloque. Por ejemplo, este bloque tiene un peso que es hacia abajo. Entonces una flecha hacia abajo. Este es el peso, que es masa por gravedad. Miren. ¿Qué más tenemos? Dos tensiones. Estas son tensiones. La tensión A, la tensión B. Si yo trazo mi línea horizontal, acá sí que hay beta, acá también hay beta. Eso significa que si acá hay una tensión, así, entonces acá hay beta. ¿Sí? Este es el ángulo. Acá hay otra tensión. Si yo trazo una línea horizontal acá, acá es teta, acá es teta. Entonces, este es el... ¿sí? Este es el ángulo teta. No, con respecto al eje X. ¿No? Esta es la tensión B. Vamos a poner así T, tensión B. Y este es TA, tensión A. ¿No? Sí. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas fuerzas tú estás viendo acá? 3. ¿Cuáles son? El peso hacia abajo y las dos tensiones, las dos cuerdas, ¿no? Son tensiones la cual están sujetando a dicho cuerpo. Acá sí no hay reacción, por si acaso, no te confundo. La reacción solamente se da cuando un objeto está en contacto con otro objeto que sean planos, no que están atados, por si acaso. ¿Sí? En este caso, de esta forma, ¿no? Como el caso 1, ¿no? El bloque está sobre una mesa, entonces está en contacto. Está en contacto. Cuando tú trabajas tensiones es distinto, ¿sí? Se escribe igual como una tensión, porque una tensión es una fuerza, no inicia de decir reacción, ¿no? Normal. Ya está. Este es un DSL, este es el DSL del caso 1, este es el DSL del caso 2. Ahora vamos a ver el DSL del 3. ¿Qué podemos observar acá? Siempre cuando tú tengas planos inclinados, como puedes apreciar acá, ¿por qué digo plano inclinado? Porque acá hay un ángulo de inclinación, vamos a poner que sea el ángulo teta, ¿no? ¿Qué es lo que te recomiendo yo? De que normalmente cuando tú haces el DSL, ¿no? El DSL, tu línea horizontal viene a ser tu eje X, ¿no? X, entonces también es X, y tu línea vertical viene a ser el eje Y, y este Y. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿No? Horizontal, X, vertical y el Y. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes cuerpo inclinado? Miren, inclinado. Entonces, ¿cuál es el consejo que yo te doy? Cuando el cuerpo esté inclinado, no me hagas esto. El eje X, ¿cómo va a cambiar? Observa. Lo que tú tienes que hacer es lo siguiente: que tu plano inclinado va a ser ahora el eje X. No de forma horizontal, sino como se encuentre el plano inclinado. Observa. Por ejemplo, este es el plano que está inclinado. Entonces, ese va a ser mi eje X, ¿no? Paralelo a ese. O sea, mi eje X va a ser este. Ese va a ser mi eje X. Y mi eje Y va a ser de esta forma, perpendicular. Bien. De esa forma. Ahora, ¿cómo tú vas a hallar sus fuerzas? Por ejemplo, este bloque, su peso normalmente es hacia dónde es, hacia abajo. Eso nunca lo va a cambiar. Es vertical hacia abajo. Peso vertical hacia abajo. Peso vertical hacia abajo. Eso significa de que
acá este bloque va a tener un peso hacia abajo. Ahí está. Ese es el peso. Vamos a ponerle pena. Entonces, como yo deseo que este peso se traslade, ¿no? En este caso, ¿no? Al eje Y, entonces va a pasar como P coseno del ángulo θ. Ya está. Listo. Eso significa que ya no cuento con esta P, sino voy a contar con todo lo que se encuentre en el eje X sobre el eje Y. O sea, esto. Lo que me va a contar es este. Lo que está con azul ya no. Y este mismo peso lo traslado para el eje X. Entonces, si acá es coseno, el otro va a ser seno. ¿Y por qué lo coloco hacia abajo? Porque este cuerpo tiende a caer por el peso mismo, ¿no? Ahí está. Eso significa que este peso que está en vertical lo he trasladado tanto para el eje Y y para el eje X. Y para el eje X va a pasar como P seno del ángulo θ. Pues, ¿qué más tenemos acá? Una cuerda que está sujetando hacia el techo, ¿no? Parte del objeto. Pero como el cuerpo tiende a caer, ¿quién lo va a jalar? La tensión, ¿no? La tensión va a tratar de jalarlo hacia arriba, porque no caiga el objeto, porque está estático, ¿no? Eso significa que acaba de haber una fuerza opuesta. Y esa fuerza opuesta va a estar de esta forma. Mira. ¿Qué otra fuerza vemos acá? Se supone que este bloque está en contacto con el plano inclinado, por lo tanto, si hay un contacto, que va a haber una normal o una reacción, como deseas llamarlo. Entonces, como este bloque está en contacto con el piso, entonces va a haber una reacción perpendicular hacia arriba, o sea, normal o reacción. Entonces, como puedes apreciar, esta P que es el peso de forma vertical lo he desglosado al eje Y y para el eje X, ¿no? Este ya no cuenta por el caso, porque ya lo he desglosado para el eje Y y para el eje X, ¿no? O sea, total, ¿cuánto tenemos? 1, 2, 3, ¿no? 1 acá, 2, 3. Esta no, porque este ya lo has compuesto para el eje Y y para el eje X. Acuérdate que se elimina esta, se me queda solamente la fuerza que está ubicada tanto en el eje X como en el eje Y. En la parte de acá, en punto 4, tenemos acá en este caso una vía y una pelota que está en contacto, ¿no? Acá está chocando en punto. Eso significa que acá va a haber una reacción, siendo porque está en contacto. Y esa reacción va a ser sobre el bloque, o sea, sí, la reacción. También va a tener un peso que es hacia dónde, hacia abajo. Todo peso es de forma vertical hacia abajo. Yo sé que este es el peso, y el peso yo sé que es masa por la gravedad. ¿Sí? Esta cuerda, como puedes apreciar, lo está sujetando a este bloque para que no se caiga. Como lo sujeta, entonces va a tender a jalar hacia arriba. Entonces, esta es una tensión. Todo lo que es cuerda es tensión, recuerda. ¿No? ¿Cuánta fuerza tuve eso? 1, 2, 3. Pero recuerden que hay un ángulo de inclinación. Vamos a poner que sea θ. ¿Listo? Entonces ya terminamos el DCL. Este es diagrama de cuerpo libre. Hemos hecho el diagrama de cuerpo libre de un bloque que está sobre una mesa, de un bloque que está sujetado por dos cuerdas, dos tensiones A y B,
tenemos acá un plano inclinado, ¿no? Que te estoy aconsejando que cada vez que tengas un plano inclinado, la inclinación que tenga va a estar sobre o paralelo al eje X, ¿no? Y el eje Y, que es perpendicular, indica la normal, o sea, la reacción donde está haciendo contacto con el cuerpo. Y todo peso es vertical y lo estoy desglosando tanto para el eje X como para el eje Y. Vamos. Y no se olviden de que acá nosotros tenemos que aplicar la sumatoria de fuerzas igual a X, son condiciones que ya está. Primera condición de equilibrio, ¿no? Sumatoria de fuerza igual a X, condición fuerza Y igual a C. Estas condiciones, ¿no? Tenemos que aplicar, ¿no? En cada uno de ellos. Y por último tenemos el equilibrio del cuerpo con tres fuerzas. Esto solamente se aplica cuando haya tres fuerzas con su respectivo ángulo, ¿no? Entonces podemos hablar de una proporción, ¿no? Equivalente entre su fuerza 1 sobre seno de teta, fuerza 2 sobre seno de alfa y fuerza 3. O sea, la fuerza con el ángulo. La fuerza con el ángulo. Fuerza con el ángulo. Entonces, como puedes apreciar, ten en cuenta las recomendaciones que se te da. Recuerda que es una fricción, pensar que la fricción es una fuerza opuesta al movimiento y está dada por un polo normal. Hay coeficientes cinéticos y coeficientes estáticos. Ya saben que el coeficiente estático es cuando tienes el objeto y la fricción es mayor, ¿no? Por eso que no tiende a resbalar. Ya hemos hecho un ejemplo. Y cuando comienza a desplayarse ya la fricción ha disminuido, eso significa que es un coeficiente cinético. ¿Por qué cinético? Porque se puede trasladar, ya se puede desplazar de un lugar a otro, o sea, ya puede avanzar, ¿no? Pero siempre va a haber fricción, ¿no? Va a haber ejercicios que te digan, se desprecia la fricción, entonces ya no lo vas a tomar en cuenta que es una fuerza, ¿no? Porque se desprecia, o sea, es liso, ¿no? Es solamente liso. Y la ley de Hooker de resorte es justamente, su nombre lo dice, lo aplica solamente cuando hay resorte, cuando hay problema de resorte y se aplica una fuerza. En este caso K, que ya saben que es la constante de elasticidad, y X es la deformación que aplica con respecto a la fuerza, ¿no? Que se aplica. Bueno, acá ya hemos culminado con la parte teórica. Vamos a pasar al desarrollo de actividades de ejercicios propuestos en el aula, ¿no? Y con esos ejemplos que se resuelvan, ya tú vas a poder guiarte y poder resolver las actividades que te corresponden. Gracias. Bueno, continuando con las actividades a desarrollar, vamos a empezar con estos dos ejercicios, ¿ya? La cual podemos apreciar acá una polea fija, ¿no? Está sujeta sobre un techo. Pueden apreciar de la polea sujeta, esta es la cuerda, esta es otra polea, ¿no? Móvil. Miren, observen. Acá está la tensión, una cuerda, la cual sujeta este bloque que es de 160 newtons. 160 newtons. Entonces, Roland dice, como dato dice que tiene ya la tensión en 1, o sea, acá. Te pide ya la tensión. Cuando te pide ya la tensión significa que te están pidiendo ya la fuerza, ¿no? En el bloque
en equilibrio tiene peso en el módulo 160 Nm del bloque 160. Te piden hallar entonces esta tensión. Entonces esta es la cuerda T. Vamos a poner así la cuerda T. Entonces si esta es T, significa que acá tenemos ese T. Y si que es T, acá tenemos T. La suma de estos dos sale la parte de acá abajo. Es 2T. No. Pero tú aprecias de que si el bloque va hacia abajo, la tensión lo va a impulsar hacia arriba. O sea, si hago un corte acá va a haber una tensión, ¿sí?, hacia arriba, ¿sí?, hacia arriba. De igual forma, esta tensión, como el bloque, el peso hace que jale hacia abajo, entonces la tensión acá va a ser hacia arriba, ¿sí? Bien. ¿Eso qué significa? A ver. Eso significa que de igual forma este es T, acá es 2T. Entonces la suma de estos dos, que puedo aplicar acá una fórmula, acá, la sumatoria. Toda esta fuerza que tú ves está concentrada en el eje Y, en el eje vertical, sumatoria de fuerza en el eje Y. Entonces yo lo anulo. ¿Por qué? Porque está en estática, no está en reposo. Entonces, esta tensión va hacia arriba, positivo, ¿no? P. Ahí está. Esta tensión también va hacia arriba, positivo, más 2T. $160 negativo porque va hacia abajo. Y igual. Entonces, si desarrollo esta ecuación, T más 2T, acá ya tenemos ya 3T. 160 está restando, pasa al otro nivel, suma. Y como 3 está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, 160 sobre 3. Entonces, esa es la tensión que te piden allá. Esa es la tensión. Entonces, 160 sobre 3, Newton. Toda la tensión es una fuerza, pero es un Newton, ¿no? Entonces, de esa forma, ya hemos llegado a resolver este ejercicio, ¿no? Entonces no te olvides, cada vez que veas poleas, ¿no? Entonces una polea fija, si que esté, acá también esté. Es una polea, si que esté, acá también esté. Entonces la suma de estos dos, porque estas dos cuerdas, ¿no?, estas dos tensiones sujetan a esta polea. Entonces T más T, 2T. ¿Por qué la flecha hacia arriba? Porque recuerda que esta tensión hace que el bloque se mantenga en equilibrio, jalándolo hacia arriba, mientras que el peso va hacia abajo es negativo, por eso que yo coloco negativo 160 y este 2T positivo. El T también positivo, ¿por qué? Porque está jalando al bloque hacia arriba, o sea, lo jala con el fin de que este se mantenga en equilibrio, no se mueva, ¿no? De igual forma. Entonces, de esa forma podemos concluir el ejercicio 1, ¿no? Pasamos al ejercicio 4. Tenemos acá un techo, la cual acá hay una tensión, acá hay un bloque, ¿no?, la cual se le está aplicando una fuerza, ¿no?, una fuerza.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer acá es hallar el DCL, o sea, el diagrama de cuerpo libre. A ver, cuando nosotros hagamos el DCL, o sea, el diagrama de cuerpo libre, significa que tenemos que hallar todas sus fuerzas, ¿sí? O sea, ¿cuántas fuerzas están compuestas en dicho bloque en este caso? Por ejemplo, este bloque tiene un peso que es hacia abajo, pero te dan como dato la masa. La masa dice que es de 8 kilogramos. Pero nosotros sabemos, vamos a hacer el esquema. Bueno, acá, vamos a poner acá. El peso es vertical hacia abajo, ¿sí? Este es el peso. Yo sé que el peso es masa por gravedad. Eso significa que la masa me lo da a mí, que es 8 kilogramos. Entonces yo tengo 8 kilogramos multiplicado por tiempo, por la gravedad de la Tierra, pero la gravedad de la Tierra te lo da, que es 10 metros por segundo al cuadrado. Yo al multiplicar mi 8 kilogramos por 10 metros por segundo al cuadrado me va a salir 80 newton. Y kilogramos, cuando yo multiplico kilogramos por metro por segundo al cuadrado se convierte en newton, entonces estoy hallando mi cosa de peso. De esa forma. O sea, ya tengo el peso en este caso del bloque, ¿no? Que es vertical hacia abajo. Tenemos también como elemento acá la fuerza, la cual es la que te piden hallar, ¿no? No se sabe. Por acá tienes te determina el módulo de la fuerza de tensión, dice Newton, en las cuerdas y la masa, el efecto es de 8 kilogramos, considere el sistema inclinado. Bueno, te pido ya la tensión también, ¿no? Determina el módulo de la fuerza de tensión. Acá. Recuerda que esta T es una tensión. Mientras que este bloque va a tratar de caer, esta cuerda va a tratar de jalar hacia arriba. O sea que hay una tensión hacia arriba. ¿Sí? Listo. Si la masa está en el 8 kilogramos, ya está. ¿Cuánta fuerza hemos obtenido acá? El peso. Tenemos la fuerza que hace posible que se incline, ¿no? Forma un ángulo de inclinación acá, ¿no? Con el techo. Y tenemos acá la tensión, ¿no? La cuerda. Entonces, de estas tres fuerzas, nosotros podemos hacer un triángulo rectángulo en la parte de allá, ¿no? A ver. Tenemos acá la fuerza, si te das cuenta, está de forma horizontal. O sea, ¿quién está horizontal acá? ¿No? O sea, es la fuerza, ¿no? La fuerza. La flechita, ¿ya? Ahí está. ¿Qué más? Tenemos la tensión que lo jala hacia arriba, ¿no? Hace que no se caiga, en este caso el bloque, por tener equilibrio, ¿no? Es la flecha hacia arriba. ¿No? Y tenemos el peso, que es hacia abajo, ¿no? El peso. Pero recuerda que si acá hay 53, acá también hay 53 grados. 53 grados. ¿Sí? Y nosotros sabemos por triángulo notable
de que al frente de 53 es 4K. 4K es 5K y 3K. Pero a mí me da el peso, que es 80. O sea, esto está igualado, todo esto es 80 newton. Eso significa que K cuánto tiene que valer, de que multiplicado por 4 sale 80, tiene que valer 20. ¿Sí o no? Entonces, si tú dices que K vale 20, no, 20 por 4, 80. Si K vale 20, entonces todas las K valen 20. Eso significa de que si yo multiplico 5 por 20 es 100. O sea, estoy hablando de quién, de la tensión. Ahí está. Y si me piden allá la fuerza con la que empujo yo, en este caso el bloque, vamos a suponer si me piden ya, entonces multiplico 20 por 3, 60. Ya, 60 newton. ¿No? De esa forma. Entonces, como puedes apreciar, este es el DCL, el diagrama de cuerpo libre, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Estas fuerzas que me dan a mí, voy a tratar de formar un triángulo notable, ¿no? La cual ya tengo el ángulo conocido de 53 grados, trabajo 4K, ¿no? 5K, 3K, y como me dan ya el peso, solamente busco un valor que multiplicado por 4 me dé los 80, ¿no? Que representa en este caso el peso. Y ese K que vale 20, supuestamente multiplicarlo por 0,80, K vale 20 todos los K vale 20. Y 20 por 5 100, ya tienes la tensión, ¿no? Determina el módulo de la fuerza de tensión. ¿No? Si te piden ya la fuerza con la que empuja este bloque, ahí está, 60 minutos. Entonces, hemos concluido en desarrollar estos dos ejercicios. Vamos a seguir desarrollando, ya a la próxima clase vamos a seguir desarrollando más ejercicios y después ya tú vas a poder desarrollar tus actividades. Gracias.